Hola, te habla Ana y Asdrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual, en donde estaremos investigando, siempre investigamos, hablamos, indagamos, escudriñamos sobre el contexto bíblico y la historia antigua. Y hoy por hoy queremos tocar un tema que nos han venido preguntas directas sobre esto de la adivinación. Cuando van personas a adivinos, agoreros, consultan y se encuentran con aquello de que, oye, lo que me dijo fue verdad, fue cierto, se cumplió, se dio exactamente como me lo dijo aquella persona, aquel medium, adivino, etcétera. Y hay una historia, una polémica teológica en la escritura que la podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel. Y es específicamente con el profeta Samuel, con Saúl y con esta mujer que era una pitonisa, un medium, algo así, donde aparentemente baja Samuel y le habla a Saúl. Saúl está muy desesperado, busca alguna respuesta en esta mujer. Aparentemente baja Samuel y le da una profecía, entre comillas, que tiene como cumplimiento el siguiente día la destrucción de él y de sus hijos. ¿Ok? Entonces es una confusión. Fue el espíritu de Samuel, es el espíritu de que la Biblia, ¿por qué está relatándolo aquí? ¿Qué pasó con el escritor que lo relató de esta manera que da a entender como que sí, era Samuel que estaba descendiendo para esa consulta que estaba haciendo el rey Saúl? Sí, bueno, antes que todo reforzar también que sus preguntas para nosotros son importantes. Nosotros vamos a intentar, con mucha responsabilidad, dar respuestas, explicar, y el propósito de nuestro canal, que es poner en contexto ese tipo de cosas para encontrar una mejor explicación. Entonces, para hablar de ese capítulo de 1 Samuel 28, tenemos que poner primero en contexto, ¿no? Porque para quienes no han leído la Biblia, les invitamos. Este pasaje está en el Antiguo Testamento y habla de esta historia de Saúl que ya tú mencionaste. Entonces, ¿qué es poner en contexto? Primero colocar el cómo era la adivinación, cuál fue el origen de la adivinación, por qué se habla en la Biblia acerca de la adivinación y cuál era la perspectiva del pueblo judío. Cuando encontramos textos del Antiguo Testamento, siempre tenemos que entender el contexto en el cual se está escribiendo, el origen en el cual quién lo escribió y cuál era el propósito de la escritura. Nunca podemos, y enfatizamos de nuevo, que algo que siempre decimos en el canal, nunca podemos interpretar algo que estamos leyendo, principalmente en el Antiguo Testamento, ni en nuestra cultura, ni en nuestro tiempo, ni con nuestro lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que saber que esas diferencias siempre van a existir. Entonces, la adivinación como práctica, ¿no?, histórica, no solo bíblica, sino histórica, radica en Babilonia. ¿Okay? Porque es muy importante, anoten esto, en el transcurso del video vamos a seguir explicando por qué Babilonia. La Baja Mesopotamia, que hay hallazgos arqueológicos acerca de estos vestigios, de estas prácticas, no eran prácticas mágicas, ¿no?, sino que a través de la observación de los movimientos de las estrellas y muchas veces supersticiones, ellos hacían pronósticos que daban en lo cierto, ¿no? Otra cosa, que una herencia de eso que nosotros vemos, de esa práctica caldea, porque también los caldeos eran de esta región de Mesopotamia, de esta práctica de los caldeos, es lo que nosotros conocemos hoy como el horóscopo. Mucha gente se va al horóscopo para saber cómo le va en su día, y de repente dicen, mira, vas a encontrarte un moreno para ti en tu vida. Entonces, ese tipo de cosas, uno sale predispuesto a que eso va a suceder, y normalmente sucede. En el ambiente de los judíos, Babilonia representaba para ellos, por un lado, su origen. ¿Por qué? Porque estos baduinos errantes que luego se transformaron en el pueblo de Israel, el origen de ellos era caldeo.
Ellos venían de herencia de los caldeos. Incluso el padre de los judíos, como Abraham, era caldeo. ¿Okay? Y Dios, cuando le hace el llamado, le dice: para que salgas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostré. De Ur de los Caldeos. Entonces salen de ellos. Al salir de ellos tienen una herencia cultural, una herencia de lenguaje, y comparten muchas de estas creencias que se basaban también en este asunto de la adivinación. Entonces, ¿cómo era la adivinación en Babilonia? Habían rituales, prácticas muy parecidas a lo que nosotros podemos ver hoy, que tienen que ver con la brujería, la santería, la adivinación. Tú usaste la palabra agoreros, que también aparece en la Biblia, y era algo familiar, ¿okay? Pero también el hecho de que sea de Babilonia representaba la esclavitud para ellos, o sea, representaba aquel pueblo que los terminó esclavizando a través de Nabucodonosor, y ellos terminaron sirviendo. Y luego que ellos salen de Babilonia es que ellos escriben su Torá, que es la que estamos mencionando en 1 Samuel 28. Entonces, uno de los mandamientos que comienzan ellos a escribir para la gente era no practicar la adivinación. Entonces era algo penado, era algo que no debía hacerse. Pero es muy bueno encontrar, por ejemplo, que en las prácticas el propio sacerdote tenía en su pectoral el Urim y el Turim, que eran dos piedrecillas que cuando consultaban a Dios, nadie se pone de acuerdo exactamente qué hacían las piedras, pero la piedra significa piedras que brillan. O sea, quiere decir que cuando ellos hacían una pregunta al sacerdote, si las piedras brillaban de una manera, el sacerdote entendía que esa era la voluntad de Dios. Y viene siendo una práctica muy parecida a la adivinación. Entonces, cuando nos volvemos al evento, al pasaje de Samuel 28, vemos que Saúl está en una disyuntiva, y él primero va y consulta a Jehová. Él va y consulta, dice la historia, va y consulta. Saúl va y hace esto. A un profeta del Señor, pero Dios dice que Dios no le responde. ¿Okay? Entonces quiere decir que Saúl fue y las piedras no brillaron y no obtuvo la respuesta que él estaba buscando para ver si iba a la batalla o no iba a la batalla. Entonces, cuando es donde introducen esta historia, y es bien corta pero bien importante, de la divina de Endor. La divina de Endor estaba en una cueva, estaba apartada, porque, como lo acabo de decir, era algo que dentro del pueblo judío no se podía o no se debía practicar, era un mandamiento. Iban a ser muertos, ¿okay? Eso era un decreto del rey, pero en este momento Saúl va disfrazado, le dicen que hay todavía una divina y escondida, va disfrazado y consulta, y como el profeta o los sacerdotes a los cuales consultó Saúl no le responden, Saúl le dice que le traiga a Samuel. ¿Okay? Esta es una conversa que podríamos llamar una conversa de loco, porque la divina no trae a Samuel por voluntad. ¿Okay? La divina entra en aquel movimiento que es donde está la práctica de la adivinación. Un movimiento primero de sugestividad, y segundo, un movimiento donde las personas escuchan o dicen lo que es prácticamente visible. Es como cuando hay una práctica religiosa muy desagradable. ¿Okay? Por ejemplo, cuando ustedes están en una reunión, alguna actividad, alguna campaña, y llega una persona y dice: Dios me está mostrando que aquí hay alguien con necesidad, ¿no? Es básico, sé que hay alguien que tiene necesidad. Dios me está mostrando que alguien tiene un sufrimiento con un hijo, ¿no? Entonces, es donde viene el asunto de la observación. Voy a observar el grupo, voy a ver cómo reaccionan, y si encuentro dentro de lo que estoy viendo a alguien que reacciona de una manera, por ahí me voy a ir. Y comienzo y después digo: ese problema es financiero, o ese problema es con droga, tu hijo está en las drogas. Y hay personas que asienten con la cabeza o hacen alguna expresión que denota que es por allí. Entonces, la divina se dice en el relato que incorpora y dice: veo subir un espíritu. ¿Okay? Y él le pregunta que quién es, y es el profeta Samuel. Y entonces le pregunta, y Saúl comienza a continuar hablando con la mujer como si estuviera hablando con Samuel. Y es donde le da la profecía que tú dijiste que después se cumple. Pero aparentemente vio un anciano vestido con algún tipo de vestimentas de la época, y por eso creyó
identificó que era Samuel. Pero recuerda que Saúl no está viendo, ¿ok? Es muy bueno buscar el texto. Saúl está siguiendo lo que la mujer le dice. Ahora, vamos a ver, y no con esto yo quiero descalificar si alguien tiene una fe y tiene la fe en los adivinos, tiene la fe que se consulta y es real. Yo fui a una consulta y me dijeron todo lo que yo tenía y todo lo que iba a pasar, como aparece en el texto de Primera de Samuel, pero realmente no es así. Entonces, la adivinación no es otra cosa sino la sugestividad y la observación de comportamiento. ¿Por qué hablé de los babilonios al principio? Porque se decía que en Babilonia habían adivinos y no eran adivinos, ¿okay? Incluso cuando la narración de los magos que van a Babilonia, que van a Belén, ¿okay? A visitar a Samuel, a Jesús, vienen con esta intención, dice, los reyes, los sabios del oriente. Entonces, pero esos sabios eran personas que sabían leer la astrología, por ejemplo, saber si iba a llover, porque era una de las cosas que más hacían, ¿okay? Consultar las lluvias, consultar los tiempos de siembra, y era prácticamente sí se va a dar. Es como, por ejemplo, la profecía que le da a la mujer, le dice, vas a morir en batalla. No era difícil poder adelantarse. Es como, por ejemplo, mira, te va a dar gripe, una profecía, ¿no? Y no era difícil poder dar aquel pronóstico, ¿okay? Porque se sabía ya en el pueblo que él estaba perdido, él estaba mal, o sea, ya se sabía y no era muy difícil. Entonces, en el caso que hay personas que comentan, que tienen experiencia, porque es que hay gente que tiene experiencia, como me comentaba una amiga, que su mamá estaba enferma y fueron a un personaje que trabajaba con eso, de leer la orina, una cosa así, y ella dijo todo lo que su mamá tenía. Después fue el diagnóstico médico, ¿no? Entonces, en este caso, porque hay algo que hay que tomar en cuenta, no es mentira de que entre los seres humanos tenemos algo que se llama percepción normal, no tiene que ver con el Espíritu Santo, es algo humano, fuimos creados de esa manera, ¿ok? Y percibimos, hay cosas que podemos percibir sin palabras y sin explicaciones, así de sencillo, o cuando hay dos personas que están en lugares distantes en nuestro planeta Tierra y están pensando al mismo momento. Científicamente se dice que es la glándula pineal que conecta entre seres humanos, así sea a distancia, o que en el momento estaban pensando lo mismo. Por ejemplo, eso es algo científico que realmente existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una percepción ligada con manipulación, por ejemplo. Puede ser que sea así porque hay cosas que son ciertas. Y lo mismo pasa en el sistema religioso. Dios dijo, Dios mostró. Sí, yo estoy en este lugar porque Dios siempre me ha hablado. Pero en el momento que no entiendo algo y que estoy confundida, debo seguir porque es que Dios me habló en este lugar. Pero resulta que Dios no te habló nada o no te pidió algo. Por una buena experiencia, entonces a lo mejor piensas que todo lo demás es correcto. Y no es correcto. Y no es Dios hablando. Entonces, ¿cómo desmenuzar tanta? Como les dije, era una cosa de percepción, pero también otra cosa de observación, ¿okay? Es mucho de observación. Y entra muchos factores, entre la manipulación, la suerte, ¿okay? Que por ejemplo, yo hablo de cosas, no es una percepción nuestra, ¿no? Hay arqueología donde habían incluso en Asiria tablillas que eran manuales cómo interpretar las señales, ¿no? No sé si alguna vez usted se topó en su vida un libro que existía de un santo que te decía si soñabas con tal número, entonces era tal cosa, ¿no? Tal significado. Entonces se establece un manual para eso. En la misma práctica, ¿no? Llevar a una persona, desde el primer hecho de que una persona está buscando algún tipo de consulta o algún tipo de respuesta, ya se sabe que hay una necesidad y esa persona debe tener algún tipo de fe o un mínimo de curiosidad para poder hacer las cosas. Existe la lectura de la orina, la lectura del café, la lectura del tabaco, la borra del café, existen muchas prácticas, ¿no? Muchas maneras. Y donde a través de esa observación, ¿okay? Pero más que todo no es la observación del objeto, es la observación de la reacción de la persona. Fíjense que dentro del texto que estábamos mencionando, la mujer le pregunta que a quién quieres que haga subir. Pero antes de eso, el texto nos deja saber que la mujer le dice, sabes que Saúl está persiguiendo a todos los encantadores y adivinos,
¿Y por qué me vas a buscar para yo consultarte para hacerte morir? Entonces le jura a Saúl, le juro que no va a sucederte nada. Ese texto, esos versículos en la narración nos dejan saber que la mujer sabía que era Saúl. ¿Ok? Y luego que en el texto más adelante sucede y tal, la mujer sabía que era Saúl. Y por cierto, lo que dije era un pronóstico obvio, ¿ok? De lo que podía pasar. Entonces, cuando ella le pide que venga Samuel, ella dice, viene subiendo un hombre anciano que está envuelto en una capa, y entendió Saúl que era Samuel. La mujer nunca dijo, ¿ok? Y se inclinó el rostro a tierra, y Samuel, dice el texto, le dijo a Saúl, ¿por qué me inquietaste haciéndome subir? Entonces dice Saúl, estoy muy angustiado porque los filisteos van a hacer guerra contra mí. ¿Okay? Entonces él comienza a hablar, la mujer incorpora, entre comillas, a Samuel, y comienzan a tener la conversación, y ahí es donde vamos. ¿Okay? Primeramente la Biblia nos enseña que las personas que mueren, ¿okay? Mueren una vez y después viene el juicio, o sea, no hay un canal de comunicación de allá para acá. Pero esta superstición, que era una práctica egipcia también, ¿okay? Que tenemos a los egipcios, tenemos a los caldeos y posteriormente a los griegos, que practicaban esta adivinación. Los griegos agarraron todo lo que era la cultura egipcia, fenicia, caldea, babilónica, e hicieron su propio sistema de creencias, y por eso también van a ver en los textos que involucran, inclusive en el Nuevo Testamento, a los griegos, hay mucha magia colocada dentro de la cultura. Entonces, todo este conocimiento y toda esta práctica lo que lleva a la sugestividad, ¿ok? Práctica, infelizmente, que también encontramos dentro de muchas iglesias cristianas evangélicas y algún otro tipo de religión, ¿ok? La sugestión de las personas para temer, para confiar en otra cosa que no fuese Dios. Y por eso es que los pasajes del Antiguo Testamento, por lo menos en Levítico, Números, Deuteronomio, que son mandatos para el pueblo de Israel, les orientaba a no tener esa otra creencia, sino confiar totalmente en Jehová Dios. Entonces, la pregunta, ¿era Samuel o no era Samuel que estaba subiendo? No, no era el espíritu de Samuel. Samuel no tenía cómo responder tampoco, ¿por qué me inquietaste para venir? ¿Por qué Saúl le dice a la divina, a la mujer de Endor, que le traiga a Samuel? Porque era su profeta de confianza, era quien lo ungió como rey. Entonces él quería hablar otra vez con Samuel. Le dijo, no, los sacerdotes que tengo aquí no sirven. Entonces nos denota, nos deja ver la condición mental de este rey y el deterioro que poco a poco se fue dando al punto de tener la confianza y consultar a los muertos. ¿Por qué es tan importante este pasaje? ¿Por qué aparece aquí? Porque el pasaje entero de toda la vida de Saúl nos deja cómo es el deterioro de una persona, ¿okay? Que va cayendo de esa gracia y que puede caer, sobre todo, o sea, que puede caer, puede ser apartado, ungido para Dios, pero puede ir cayendo paulatinamente de esa gracia y convertirse en ese ser que acaba incluso con su propia vida. ¿Okay? Él ya tiene esto en la cabeza, y eso es otra cosa que le voy a decir por experiencia propia. Las personas que consulten, que leen el tabaco, que leen las cartas, que leen estas cosas, trabajan con los miedos de la persona, ¿okay? Y le provocan predisposición, ¿okay? Tanto para la felicidad como para la infelicidad. Entonces, este tipo de adivinación, de consulta, de observación y de pronóstico, ¿okay? Lo que llevan a la persona es a estar amarrada a eso. Por ejemplo, alguien tiene una mala intención contigo. ¿Ustedes creen en la probabilidad que alguien tenga una mala intención con ustedes? Es 100%. Como decía aquella canción, nadie es monedita de oro de nadie. Entonces, no necesitaría ser ni profeta, ni visionario, ni adivino para saber o decirte que alguien te tiene mal ojo, ¿okay? Y en lo que yo te voy a dar te va a servir de protección, y tú vas a confiar porque tú te vas a amarrar a ese dicho que yo estoy diciendo. Ahora, ¿funciona con los profetas? Funciona. Hay muchos profetas que son iguales, e incluso dentro del Antiguo Testamento, ¿okay? En el libro de Jeremías hablaba acerca de esos profetas, y el escritor los llama adivinos.
a los profetas que solo dicen lo que la gente quiere que son escuchar. falsos profetas. Que son entonces, falsos profetas. En este caso. Claro. Y eso también lo llevamos al Nuevo Testamento cuando hay una especie de azar para ver quién es el otro apóstol, el discípulo, uno de los 12. ¿Recuerdas que al principio te hablé de los judíos la práctica del Urim y el Turim? El Turín. Y que incluso en el libro de los Salmos y en el Nuevo Testamento habla de que echaron suertes, ¿ok? Entonces, ¿por qué los judíos que criticaban y señalaban y vamos a decir prohibían la adivinación tenían una práctica similar? Exacto. Porque es cultura. Dentro de la cultura, esta suerte de Urim y Turín, la suerte, por ejemplo, en el libro de Jueces, Gedeón le pide una señal de si el vellón amanece mojado, entonces él dice que sí, pero luego duda y dice, bueno, si el vellón amanece seco. Y son una serie de eventos circunstanciales que determinan una decisión. Entonces, el echar suertes puede ser, el Nuevo Testamento no especifica de qué manera, pero era una práctica que aparece en el Antiguo Testamento, aparece que lo practicaban los judíos y por supuesto los discípulos siendo judíos lo practicaron también. Entonces, de Tim Marín, de Doping Web, y tiende a confundir, lo que pasa es que no se preguntan, realmente los creyentes se confunden con esto y uno queda con la respuesta, ¿no? Porque en este caso era porque era para Dios, o sea, es que es lo mismo, este azar aquí o aquel azar allá. Entonces, hay que también entender que eran cultura. Entonces, los judíos establecían, esto es malo porque viene de allá, pero nosotros tenemos ciertas costumbres que son de allá. O sea, entonces es bueno saberlo para poder comprender y no confundir en estos textos. Ahora, la pregunta ¿es pecado o no es pecado? ¿Es bueno practicarlo o no practicarlo? ¿Debo creer o no debo creer? Si aparece en la Biblia que no lo debo hacer, pero otra parte de la Biblia dice que puedo echar suerte, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comprar un número? ¿Puedo jugar lotería? ¿Puedo hacer tal cosa? El asunto está de que yo tengo que ver realmente la cultura, ¿ok? Si para tomar una decisión, muchas veces tú dices, Dios mío, si me llaman, entonces me llaman de aquel trabajo primero, va a ser ese el trabajo. Pero no, la vida no es así, la vida no se sustenta de la suerte. La vida es un conjunto de decisiones y esas decisiones generan consecuencias y esas consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, terminan siendo la realidad de nuestra vida. Entonces, el consejo, las personas, nosotros respetamos en este canal todas las creencias. Sin embargo, tenemos la obligación, tenemos el deber de decirles de dónde se genera y por qué, ¿okay? Existe. Y existe. Y ya usted después toma una decisión si el asunto, la fe que estoy practicando, sea por suerte de adivinación o sea sencillamente religiosa, tiene basamento o no tiene basamento. Sí, y en este caso, el hecho de, es que eso es tan, tiene una influencia tan fuerte en la mente, que, bueno, por ejemplo, llovió, no, el Señor no quiere que yo vaya a tal lugar porque es que llovió, entonces quiere decir que el Señor no es la voluntad de Dios que yo haga tal cosa, no, es que se complicó mucho para yo hacer tal situación, tal diligencia, no es de Dios, y así uno vive estancándose una y otra vez, porque Dios dijo, porque es que Dios, pero eso viene de todas estas tergiversaciones. Y es una evolución constante. Yo les voy a compartir así básicas, ¿no? Algunas que existían en mi familia y que no por religioso terminamos, nunca creí. Por ejemplo, va a llover, hay que cruzar el cuchillo con el tenedor enterrado y separa la lluvia, ¿no? Hay que voltear un vaso lleno de agua en una mesa encima de un plato para que no llueva, ¿no? No se pueden poner las manos en la cabeza porque le estás deseando la muerte a tu mamá. Si el chinelo, la sandalia, la chola, como pueden decir, disculpen si en otro país conforme, sí, es otra cosa, chaqueta. Pero si está volteado, entonces porque es mala suerte. Si me pica la mano, voy a recibir dinero, y si la mano derecha o la mano izquierda. Si boto sal por encima del hombro, entonces tengo suerte. Si la sal se derrama, yo no debo limpiarla de tal manera, no debo barrer hacia afuera, sino barrer hacia adentro de la puerta, porque si no, la suerte se va de la casa. No debo tener el espejo a los costados de la entrada, sino debe ser de frente a la entrada para que si la gente viene, lo malo se vaya. De muchísimas prácticas, muchísimas supersticiones
que son sistemas de creencias a veces heredados sin saber, ¿ok? Y como estábamos hablando de los judíos, el Urim y el Turim que aparecían en el pectoral, que son mandatos de Dios, del vestimenta del pectoral del sacerdote judío, termina siendo lo mismo que la práctica de la adivinación. Entonces, es sencillamente poder encontrarse con esta realidad y entender que no es bien así como la gente. Hay un versículo que me gustó, ya que falta poquito para cerrar, que es 1 Samuel 15:23, y la comparación que hace con esto de la adivinación. Y dice, lo voy a leer en versión de la Biblia en portugués, ¿ok? Porque hay personas que dicen, no, que mejor es esta versión, mejor es aquella. Sí, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Hay personas que dicen que mejor es esta, aquella. Realmente ninguna versión bíblica es tan original como parece. Entonces, es para como también aprender eso en el contexto cuando vamos a estudiar la escritura, ¿ok? Dice, la rebeldía es igual a un pecado de adivinación y la insubordinación es un crimen de idolatría. Y esto dice, como usted rechazó la palabra de Jehová, él lo va a rechazar como rey. Interpreto está hablando de... Samuel en ese momento le está hablando a Saúl. Exacto. Pero mira la comparación que se hace, ¿ok? En cuanto a la adivinación y la rebeldía, inclusive la idolatría. Hay otros versículos en Levítico 20:27, 19:31, Jeremías, Isaías, que compara también esto con la idolatría, ¿ok? Y hay algo que acontece mucho en el sistema religioso, es que se condena, por ejemplo, a los católicos porque son idólatras. Cuando la idolatría es ser ciego con un sistema que está completamente incorrecto. No necesito un yeso, no necesito una imagen para ser idólatra. Entonces es conocer y saber la profundidad de los conceptos, realmente inclusive que la misma escritura le da. Y a veces nos conformamos con saber que hay una imagen de yeso. Pues una imagen de carne, idolatrar a una persona. Y simplemente igual está mal. Entonces fíjate cómo uno condena al otro. Yo digo que esto es malo, pero yo también estoy haciendo esta lectura a través de la piedrita y aquella, porque ahí sí es Dios, pero en otra cosa no es Dios. Entonces es tratar también de conocer los contextos, de dónde sale, como para comprender realmente y tener un concepto equitativo, ¿no? De lo que es la idolatría, la adivinación, y poder conocer el contexto bíblico con más libertad y sin confusiones. Entonces le damos muchas gracias por su atención. Comente, comparta, suscriba, no deje de dejarnos su comentario. Muchas gracias.